Y entonces usted montó un cuento ahí para confundir, acusándome como si fuera un crimen, un refrito. Un refrito, para los que no saben, es repetir ciertas cosas. Entonces, lo primero que hay que decir es que la repetición en pedagogía es una cosa importantísima. Y entonces en muchísimas ocasiones hay que repetir, sobre todo con los malos gobiernos, hay que decirles y decirles y decirles que están haciendo las cosas mal. Pero en segundo término es falso que todo lo que yo dije fueran repeticiones. No, dije muchísimas cosas que usted evadió, gravísimas, a las que no se refirió. Entonces le voy a comentar las unas y las otras. Por ejemplo, lo acaba de decir el senador Jorge Iván Ospina. Esta cosa del Café Salud de Saludcop le estalló en las narices, ministro, es un desastre lo que está pasando. Yo empecé mi debate mencionando eso y no lo había podido mencionar en debate anterior porque esto es de las últimas semanas. O sea, lo que usted se propuso en la decisión de pasar Saludcop a Café Salud le está fracasando estruendosamente. Café Salud está perdiendo 56.000 millones de pesos al mes. Está estallándose el sistema. Esas son las cifras que me dan el presidente de Café Salud. Las pérdidas patrimoniales son descomunales. Esto se está hundiendo. Y ese es un fracaso suyo. Y eso yo nunca lo he mencionado porque es reciente, señor ministro. Hice una cosa que estoy seguro que nunca se había hecho en el Congreso. Un análisis cuidadoso de la Ley 100 y de las normas que la acompañaron para mostrar los gravísimos, digamos, vacíos, huecos que ha dejado toda esa normativa. Lo detallé, usted puede no estar de acuerdo, señor ministro, pero yo eso nunca lo había dicho en el Congreso y creo que nadie lo había dicho antes. Y eso con un fondo inmenso. Es que la mata de la corrupción de este sistema de salud, que es inmenso, tiene hundidas sus raíces en que tienen montado un sistema como para ángeles y resulta que aquí no hay ángeles. Aquí le han dado los recursos públicos, administrarlos a unos privados a las que no hay Estado que los ronden, ni los vigilen, ni los controlen, ni nada. De eso es de lo que se trata ese asunto. Yo nunca había dicho eso. Claro, a usted le irrita que yo lo diga porque, por supuesto, usted tiene una visión distinta de las cosas en este sentido y le encanta que aquí sigan con el cuento de que unas EPS cuidan a las otras porque estamos en la libre empresa y no sé qué más falacias de ese tipo. Repetí una cosa y se la voy a repetir otra vez. La ley 1438 en su artículo 23 le ordenó al gobierno, y usted no se le ha antojado hacerlo, aclarar cómo es el asunto de los fondos de la administración de las EPS. Los que entendemos de esto sabemos que buena parte de la corrupción tiene que ver con un enredo que han montado en de dónde sale la ganancia y cuántos son los recursos de la administración. Y a usted le dieron orden de aclarar eso, y no se le ha antojado aclararlo. Y no solo eso, sino que usted le toleró hace año y medio al superintendente Gustavo Morales que me mintiera en un debate en la Cámara de Representantes y me dijera que los 700.000 millones de pesos que los interventores de Saludcop siguieron gastándose como si fueran palacinos, que es que se había pagado con la plata de la administración, cuando era matemáticamente imposible que eso sucediera. Entonces le vuelvo a decir, señor ministro, ahí me acaba de escribir alguien y me dice, hay que meterle una acción de cumplimiento al ministro a ver si cumple con la Constitución y la ley que juró cumplir, y con las órdenes de la Corte Constitucional. ¿Sí? Un refrito dirá usted, pero bueno, es mi oficio repetir las cosas hasta que las cosas salgan. Tampoco fue una repetición lo que dije de la corrupción de Café Salud. ¿Quién la había dicho en Colombia? Si es que la información la dio el presidente de Café Salud la semana pasada. Yo no lo sabía. Esos detalles que yo aquí, nadie lo sabía. Y a usted eso no lo perturbó y no se refirió en nada. Y resulta que esa corrupción se ha dado bajo su ministerio, señor ministro Alejandro Gaviria. El caso de Grosso, ese sí casi que clama al cielo, entonces no puedo decir de qué partido era Grosso, hágame el favor. Pero sí sirvió para que alguien me mandara un mensaje que me dijera, dígale al doctor Gaviria, que tampoco lo dijo, que el doctor Grosso era nada menos que el hermano de Marta Grosso, un brazo derecho del doctor Palacino, o sea que cuando nombraron a Grosso, le nombraron un interventor a Palacino. Es lo que se dice en el mundo de la salud, o por lo menos la coincidencia es manifiesta, y sobre esas cosas tampoco hacen ningún tipo de referencia. Yo dije una cosa que nadie había dicho en Colombia, la dije en la calle y ahora la dije aquí, es que el señor fiscal Perdomo había dicho que él no encontraba corrupción en Saludcop.
y había dicho que lo perdido en relación con la denuncia de la Contraloría de 1.4 billones de pesos no era esa suma, sino el 6%. Y agregó que es que estas cosas de la salud son muy enredadas y que las leyes y hay muchos debates. Y claro, yo ahí mismo cité este debate por eso, porque no voy a tolerar mientras pueda que este tipo de cosas se digan impunemente. Es que es de extrema gravedad y por eso le repetí la historia de la corrupción de Saludcop, que a usted no le gusta que se le repita, para mostrar la gravedad de lo dicho por el señor fiscal Perdomo, heredando las tesis del fiscal que puso el doctor Santos, del doctor Montealegre. Y resulta que ese es el eje de cómo es que se defrauda al sector público en Colombia. Y no le oí su protesta, ni ahora ni antes, en relación con esa intervención del doctor Perdomo. Parte de su deber, señor ministro, es ponerse como un guardián de los recursos de la salud, no solo atacando las tutelas de los pobres de Colombia, sino fijándose cómo es que se pierde la plata de la salud. Y también dije una cosa que nunca se había dicho en este Congreso, y es que los 1.4 billones de pesos de la salud se perdieron. Y usted ha logrado que en los medios de comunicación no se hable de esto. Señor ministro Gaviria, es evidente que aquí hay un gran poder impidiendo que los colombianos sepan que esa plata se perdió. Y se perdió. ¿Qué vamos a hacer? Yo hice mis mejores esfuerzos para que no pasara. La Contraloría llegó a esa conclusión por una denuncia que yo hice y que hizo Daniel Coronel. Y la plata se perdió y nadie sabía. Bueno, yo la estaba contando aquí y usted se pone bravo porque yo lo cuento. Debiera alegrarse y lamentar que la plata de la salud se pierda de esa manera. Y usted intentó armar un enredo en relación con la decisión y cómo fue que se perdió la plata, para intentar concluir que era que usted era pues un gran amigo de las IPS y como sugerir que yo no lo era. Entonces hágame el favor, el hincha de las EPS, el ministro de las EPS y que quiere ir a las IPS, eso nadie que conozca de salud se va a comer ese cuento, porque todos sabemos que las IPS en Colombia, públicas y privadas, son ferozmente maltratadas por las EPS y por las normas que usted toma, señor ministro, esas que mencionó de carrerita, en relación con favorecer a las EPS. Pero además el punto del debate es este, ministro, porque usted terminó por fin aclarando la cosa. Dijo, no, en todo caso la plata terminó llegando y ahí podemos ponernos de acuerdo. O sea, que la primera es cierta acusación que intentó hacer, la tuvo que recoger, porque usted sabe que no era así. Pero aquí tenemos un debate de fondo. Es que usted está hablando sobre el fin y yo estoy hablando sobre el principio. Y esa decisión que ustedes tomaron es inconstitucional, es ilegal y aquí hay que respetar las leyes. Ese cuentico de que es que la conveniencia me permite pasarme por encima de la ley es inaceptable en cualquier país que respete mínimamente el ordenamiento jurídico. Pero además, ojo con esto, para hacer eso que hicieron, que es ilegal, tuvieron que poner a su liquidador de Saludcop. No, sonido para el senador Robledo. Finalice con tranquilidad, senador. Terminar. A decir que los recursos esos de Saludcop, los que dio orden de devolver la Contraloría, no eran para fiscales y eso es de una gravedad inaudita. Porque es que aquí como se roban la plata, el grueso de la plata que se pierde en salud, se pierde es con el truco de decir que los recursos para fiscales no son para fiscales y se los embolsillan como si fueran recursos privados. Esto lo sabe cualquiera que haya estado en este sentido en salud, entonces no me diga que son iguales.